Nos piden derivar esta función y igual raíz de 3x2 menos 5x menos seno de 7x a la 2 menos 3x más logaritmo, suponemos en base 7 de 3x2 menos 5x más 6. Entonces aquí tenemos un problema y es que no sabemos si la raíz afecta a todo esto o si la raíz afecta simplemente a esto. Suponemos que como no nos aclararon, usualmente cuando hay cambio de función quiere decir que la raíz solo afecta a este lado, o sea que la función va a ser y igual raíz, como es raíz, de una vez hagámoslo en términos exponenciales, 3x2 menos 5x todo a la 1 medio menos seno de 7x2 menos 3x más logaritmo, ponemos que es en base 7 de 3x2 menos 5x más 6. Entonces para hacer esta derivada, pues derivamos cada una de las funciones individualmente, tenemos y'. Bueno, en caso, y aclaro que esta raíz hubiese afectado todo, simplemente tendríamos una función a la n, bajamos el exponente, restamos 1 y luego multiplicamos por la derivada de todo esto, que igual es lo que vamos a hacer. O sea que en esencia son parecidas, simplemente que obviamente el resultado va a ser distinto, pero el procedimiento tiende a parecerse un poco. Bueno, entonces vamos a resolver las derivadas una por una, cada uno digamos de alguna forma tiene un problema. En este caso miren, este 1 medio, si fuera, recuerden, a todo lo que afecta bajarlo 1 medio, igual como vamos a hacer aquí, 1 medio que multiplica a la función y le restamos 1, 1 medio menos 1 menos 1 medio, y como es una función a la n, recuerden la derivada de una función a la n es el n que baja, multiplicar a la función a la n menos 1 por la derivada de la función. En este caso, eso es gracias a la regla de la cadena, es 6x menos 5. 2 por 3, 6 y derivada de 5x menos 5. Entonces ahí ya tenemos la derivada de esta primera porción. Continuamos con la función seno. Recuerden la derivada de seno es coseno del ángulo por la derivada del ángulo. 7x2 menos 3x por la derivada de 7x2 menos 3x. Vamos entonces, creo que por espacio es mejor que esas derivadas las hagamos de esta forma, partidas en filas. Entonces teníamos, perdón, aquí era 6x menos 5 y aquí vamos a tener menos coseno que multiplica coseno del ángulo que multiplica a la derivada del ángulo. Eso también es por regla de la cadena. La derivada de la función de seno de una función es seno de la función por la derivada de la función. Entonces en este caso es 14x menos 3. Y por último tenemos la derivada de un logaritmo. Pero recuerden que la derivada de un logaritmo natural es simplemente la derivada de la función sobre la función, pero cuando el logaritmo es en otra base es la derivada de la función sobre la función multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de esa base. Entonces tenemos aquí más la derivada de la función es la derivada de lo que está dentro del paréntesis, o sea 6x menos 5, que la derivada de 5x es 5 y la derivada de 6 es 0, no ponemos nada más, dividido, dijimos la función 3x2 menos 5x más 6 por 1 sobre logaritmo natural de 7. Esto lo podemos hacer en una calculadora. Entonces finalmente lo que obtuvimos, miren, es este resultado. Esto suponiendo que la función hubiese sido esta. Yo creo que nos alcanza el tiempo para hacerla suponiendo que la raíz hubiese afectado a todo. Entonces miremos, simplemente tenemos una función a la n, entonces bajábamos el exponente, multiplicábamos la función por n a la menos 1, le restamos a 1 medio 1, simplemente quedó a la menos 1 medio por la derivada de la función que es 6x menos 5, lo que llaman algunos derivada interna. Luego la derivada de seno de un ángulo es coseno de ese ángulo por la derivada de ese ángulo. De hecho un caso específico es cuando tenemos seno de x, miren, lo que pasa es que cuando tenemos seno de x la derivada de seno es coseno por la derivada del ángulo, pero como el ángulo es x, la derivada es 1, por eso nunca lo ponemos y decimos que es coseno. O sea, la forma general de la derivada de seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función, que fue lo que hicimos acá.
Y por último, la derivada del logaritmo es la derivada de la función sobre la función por 1 sobre el logaritmo natural de la base. Cuando es e la base, pues obviamente no importa porque tenemos logaritmo natural de e, que es 1, y 1 sobre 1 pues da 1. Bueno, entonces vamos a hacerlo para el caso en que la función no hubiese sido esta, sino que hubiese sido esta naturaleza. Y es raíz de todo esto, o sea, de 3x2 menos 5x menos seno de 7x a la 2 menos 3x, esto va entre paréntesis, más logaritmo en base 7 de 3x2 menos 5x más 6. Vamos a suponer que todo esto estaba a la 1 medio, porque la raíz afectaba a todo. Entonces en este caso, miren, tenemos todo un polinomio, digamos, gigante, a la 1 medio. Entonces y' o la derivada va a ser igual a ¿qué? A 1 medio que baja, y va a multiplicar a toda la función nuevamente, o sea, 3x2 menos 5x menos seno de 7x2 menos 3x más logaritmo en base 7 de 3x2 menos 5x más 6. Atención, todo esto elevado a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces ahí tenemos una parte de la derivada, por la derivada de lo que está dentro de la función. Pero la función a su vez es una suma de funciones. Entonces tenemos la derivada de 3x2 sería 6x. La derivada de 5x es menos 5. De menos 5x es menos 5. La derivada de seno, miren, otra vez es coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo es 14x menos 3 más la derivada del logaritmo, pero recuerden que la derivada del logaritmo es la derivada de la función, que es 3 por 2, 6x menos 5, porque la derivada de menos 5x es 5, sobre la función por 1 sobre logaritmo natural de 7. Cambia completamente el resultado. Entonces todo depende de cómo esté ubicada esta raíz. Para cualquiera de los casos, miren que estamos utilizando de alguna forma la regla de la cadena. Quienes no recuerden la regla de la cadena pueden ver el video que tenemos al respecto. Pero una forma fácil de recordar la regla de la cadena es que cuando tengamos una función seno, coseno o una función a la n, derivamos normalmente y luego multiplicamos por la derivada de lo que está dentro de esa función. En este caso, cuando decimos la derivada de seno de una función es coseno de la función o sea, derivamos normalmente a seno, su derivada es coseno, pero multiplicamos por la derivada del ángulo. Cuando tenemos una función a la n, miren, es la misma derivada que x a la n, baja el exponente, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de lo que está dentro. Y así podemos hacer para cualquier otro. Entonces con eso terminamos los dos casos donde tenemos esa raíz que francamente nunca supimos dónde la posición.